Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a En Campaña. Hoy nos metemos en la interna del Partido Nacional. Dicen desde siempre la interna más disputada. Recibimos aquí en estudios a quienes todos los analistas dan como el favorito de cara a la elección del 1 de junio. Jorge Larrañaga, hoy en Campaña, ¿quién habla? Jorge Washington Larrañaga Fraga nació en Paysandú el 8 de agosto de 1956, donde pasó su infancia y realizó sus estudios primarios y secundarios. Es abogado e hizo ejercicio libre de la profesión hasta 1990, cuando fue elegido intendente de Paysandú en el periodo de 90 al 95, siendo reelecto para un segundo mandato entre el 95 y el 2000. Ese mismo año, asumió como senador por Alianza Nacional y retuvo su banca para la presente legislatura. Previamente fue edil y diputado suplente. Las intenciones de Guapo de llegar a la presidencia se materializan en las elecciones internas de 2004, cuando su precandidatura es elegida por sobre la de Luis Alberto Lacalle. La fórmula Larrañaga presidente, Abreu vicepresidente, fue vencida por Vázquez Nin-Novoa en lo que sería la primer presidencia del Frente Amplio. En las internas de 2009, Larrañaga fue derrotado por Luis Alberto Lacalle, quien le ofreció componer la fórmula para disputar las elecciones nacionales. La dupla fue derrotada en el balotaje del mismo año por Mujica Astori. En la interna partidaria ocupó la secretaría de la Comisión Departamental del Partido Nacional entre 1982 y 1984 y fue vicepresidente entre 1985 y 1989. Desde 2004 hasta 2008, Larrañaga presidió el directorio del Partido Nacional. Tras su renuncia, continuó integrando el órgano partidario hasta enero de 2012, cuando renunció al directorio. Bueno, quedó presentado Jorge Larrañaga aquí en Campaña, un día muy especial, además, Día del Trabajador Rural. Vamos a estar conversando sobre eso también. Le agradecemos su presencia esta noche. Muchas gracias, Nicolás, por estar en este espacio tan visto fundamentalmente en el interior del país. ¿Lleva calculado más o menos cuántos kilómetros van recorridos en esta campaña, por lo menos en este tramo de la campaña de cara a las internas? No. El cálculo mío son 8 o 9 mil kilómetros todos los meses de los últimos 20 años, así que hay que sacar la cuenta. Y en ese recorrido, en ese extenso recorrido por el interior, muchas veces hay contacto con la gente mano a mano, ¿no? En instancias que ni siquiera son recogidas en los medios de comunicación. Y quizás esos son los insumos más importantes que tienen los políticos al momento de armar sus programas, de conocer las inquietudes de la gente. Y en particular en el interior, ¿qué es lo que le plantea a la gente como la preocupación máxima? Yo diría que siempre hay ese contacto directo con la gente en los distintos pagos, en las distintas capitales departamentales, en las villas, en los pueblos. Los reclamos son bastante comunes y similares en cuanto a la enorme importancia que tienen. Educación, salud, seguridad, desarrollo de las fuentes de trabajo en el interior, forma de ejercicio del gobierno nacional centralista y centralizador, que por otra parte dan pie a lo que refiere a buena parte de nuestra propuesta política. Claro. Nosotros queremos llevar adelante un gobierno nacional en coordinación directa con los gobiernos departamentales de todo el país. Queremos federalizar el país, trasladar competencias y cometidos para generar desarrollo económico, humano y social en el interior. Claro, pero siempre hemos dicho que si crece el interior, crece el país. Claro, para federalizar ese interior muchas veces hay que transferir recursos y ciertamente cuando se habla de la descentralización, y esto ya lo hemos conversado con algunos otros invitados aquí en Campaña, se habla mucho de descentralizar, en el discurso queda muy bien hablar de descentralizar, pero efectivamente cuesta dar ese paso. Muchas veces porque, entre otras cosas, se generan cerca de la población algunas disputas de poder con los intendentes, en las juntas locales, bueno, en fin. ¿Cómo hacer para que efectivamente se recorra ese camino de la federalización, de la descentralización? Bueno, yo tengo la experiencia de haber sido 10 años intendente municipal de Paysandú. Eso me da una experiencia enorme en lo local. Y yo siempre he expresado que quiero tener 2 congresos
dos consejos de ministros, perdón. El Consejo de Ministros propiamente dicho y el Consejo de Ministros con los intendentes municipales en el interior. ¿Cómo se hace? Bueno, trasladando competencias, por ejemplo, en la reparación de escuelas, liceos, policlínicas, hospitales, respuestas en la infraestructura deportiva, traslado en los incentivos para generar la radicación de empresas que generen trabajo en el interior. Tiene que haber una decisión política, una decisión país para eso. Hay que entender el Uruguay para poder implementar ese tipo de reformas. Pretendo ser un presidente que sea presidente de Artigas, de Rivera, de Salto, de Paysandú, de Río Negro, de Soriano, de Tacuarembó, de cualquier pago del país. En sus acciones o con presencia en cada uno de los lugares, el presidente Mujica muchas veces recorre el interior y los medios ni nos enteramos. Tabaré Vázquez era distinto, iba pueblo a pueblo, hacía los consejos de ministros, esos famosos que incluso en algunos lados hasta generaban polémica porque iba, se instalaba toda la mampostería del gobierno y después quedaba prácticamente que en el olvido. Consejo de ministros huecos, claro, en donde se hacía la presentación de los consejos de ministros, se iban los ministros, se iba el presidente y no quedaba nada. No, yo quiero gobernar el gobierno nacional, haciendo gobierno desde los gobiernos departamentales en el interior y respondiendo a temas de importancia, de trascendencia, vinculados a la salud, a la policlínica que no funciona, a la ambulancia que se necesita, a los médicos que son necesarios, a las escuelas que hay que reparar, a los liceos que hay que construir. No, yo creo que bien se puede estar el presidente con los ministros del área correspondiente, conjuntamente con los intendentes, con los alcaldes, con los concejales, con organizaciones sociales que puedan estar reclamando obras, necesitando la implementación de obras, de respuestas, de servicios, de emprendimientos regionales, de obras que lleven a tareas de trascendencia para el país. Yo creo en esa forma porque seguramente será la reforma de la eficacia del Estado, será la forma de llegar a cada rincón del país, que no quede tan lejos Bella Unión, Tomás Gómez Oro, Topador, Baltasar Brum, Bichadero, Moirones, y los tantos pagos chicos del interior de cada punto del país, que se sienten lejos primero de su capital departamental. Y por supuesto, si se sienten lejos de su capital departamental, cuanto más lejos se sienten de la capital del país. Hoy yo decía, es un día especial, de alguna manera de festejo para el interior, porque es el Día del Trabajador Rural, y si bien no todo el interior se desempeña en actividades rurales, vaya si el trabajador rural es una buena expresión de lo que es el trabajador del interior del país. Y yo decía, es un día especial y ciertamente hay que reconocer que se ha avanzado en los últimos años en cuanto al reconocimiento de ciertos derechos, de ciertas condiciones laborales que han mejorado en el interior del país, y eso se dio particularmente en los últimos gobiernos del Frente Amplio. Ese es quizás el principal desafío que puede llegar a enfrentar si usted es presidente, saber que hay un montón de cosas en las que se ha avanzado y ahí no se va a retroceder y eventualmente gestionar mejor lo que hoy se gestiona mal. Nosotros vamos a respaldar todas aquellas conquistas que se han otorgado a sectores de la población. ¿Cómo no vamos a reivindicar al trabajador rural de nuestro país cuando en buena medida es un instrumento humano fundamental para la construcción del desarrollo rural, del desarrollo pecuario y agropecuario del país? Nosotros vamos a mantener las políticas sociales de este gobierno, vamos a respaldar todas las cosas que se han hecho bien, porque no somos negadores de la realidad. Las cosas que se han hecho bien las vamos a respaldar, las que se han hecho más o menos las vamos a mejorar y las que se han hecho mal las vamos a corregir. ¿Pero fue un error de repente no pensar antes en dar ciertos derechos a los trabajadores rurales? No, pero yo no creo tampoco que el Frente Amplio termine siendo fundacional con respecto a los derechos de los trabajadores rurales. Hay una enorme cantidad
de leyes que preexisten a los gobiernos del Frente Amplio. El estatuto del trabajador rural es bastante anterior al año 2005. Aquí no hay una teoría fundacional donde los derechos de los trabajadores rurales comenzaron a partir del gobierno del Frente Amplio. Muchas conquistas existieron en lo anterior. Las condiciones de trabajo del trabajador rural son diferentes al trabajador de una empresa, de una fábrica que trabaja en nuestras ciudades. En muchos establecimientos tienen y seguramente tendrán ventajas comparativas que se agregan al sueldo que son verdaderamente significativas. No se trata solamente de establecer las 8 horas para el trabajador rural o el día del trabajador rural. Hay que también construir respuestas en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la vivienda. Y en ese sentido el país hizo un enorme esfuerzo en décadas, por ejemplo, en el tema MEVIR. Yo fui intendente, repito, durante 10 años e hicimos una enorme cantidad de viviendas. Entre el periodo 90-95 se pasó de 5.000 a 10.000 viviendas de MEVIR, policlínicas rurales, respuestas en materia de ruralidad, la nueva ruralidad, el trabajo de la mujer compañera del trabajador rural. Hay una cantidad de cosas que hay que impulsar, que hay que llevar adelante. La escuela rural que tenemos que defender, que tenemos que cada vez aparte es más ella. difícil, porque cada vez hay menos gente afincada en el campo. Lo acepto, pero nosotros nos opusimos en su momento al proceso de consolidación de escuelas, que determinaba el cierre de escuelas. Incluso construimos como gobierno departamental escuelas, la escuela de Colonia La Paz en Paysandú, y ninguna de las 110 escuelas de nuestro departamento quedó sin respuesta, sin ayuda en ese sentido. Entonces, hay muchas cosas que involucran el desarrollo humano de nuestro sector pecuario y agropecuario nacional. Lo saco unos minutitos estrictamente de lo rural y voy a la actividad del trabajador común, fuera de la actividad agropecuaria. ¿Los consejos salarios se mantienen o no se mantienen? Nosotros vamos a mantener los consejos de salario. Creemos que es un instrumento de diálogo tripartito, de democracia. Son conquistas que no se pueden hacer retroceder. Vamos a apoyar todo lo que pueda significar ese esquema para superar la confrontación y establecer la cooperación como un principio que preceda a la competitividad y a la productividad en las relaciones laborales como nuevo modelo de relaciones laborales. Así que nuestra respuesta es afirmativa en ese sentido. Sin introducir la variable, por ejemplo, que la calle Pou dice que en caso de ser el presidente puede llegar a introducir de la productividad. Usted no iría por esa vía. No, le acabo de expresar que el tema de la productividad... Se habla de dejar de lado la confrontación. No tiene nombre, es algo que está instalándose en las relaciones laborales en el mundo. Nosotros no negamos la productividad. Y si podemos avanzar en el término productividad, lo vamos a hacer. En ese sentido tenemos coincidencias porque no es excluyente, muy por el contrario. Lo que nosotros decimos es democracia corporativa, sustituyendo la democracia representativa, no. Yo creo que en eso hay una buena parte del espectro político nacional que está de acuerdo precisamente en esa orientación, donde uno puede dialogar, puede consultar, puede escuchar, puede acceder, pero gobiernan los representantes de la ciudadanía. Me parece que es esencial. No está en la democracia uruguaya aceptado el gobierno de las corporaciones. Hacemos la primera pausa y enseguida vamos a hablar de más propuestas, incluso algunas presentadas recientemente. Enseguida estamos de vuelta.